uno de los mayores errores de mi vida, la historia de siempre, la mía, y me sentí engañado. Y está claro que nadie va a venir a apostar por mí. Este quizás puede ser el vídeo más personal que haga nunca, porque voy a hablar de mi historia. Y no es una historia bonita, tampoco de éxito. Es una historia de ilusión y de golpe, y de cómo montar una empresa mató todas las ilusiones que tuve en el automovilismo. Pero es mi historia. Y comenzó con esta foto. Aunque te soy sincero, creo que todo comenzó un poquito antes. Yo creo que tenía 10 o 11 años cuando mi padre, que por aquel entonces estaba en ayudas en emergencia a Naga, me lleva a cubrir un rally. En ese entonces creo que era la subida del Hoyo de Mazo. Y claro, como me vieron tan así, pues me pusieron un peto, me dieron una emisora que era como un bloque, me dieron un bocadillo y una Fanta. Y me pusieron una curva en la subida del Hoyo. Y creo que justamente ahí me enamoré de ese deporte. Pero creo que voy un poquito más atrás. Cuando era más chiquitín, mi padre me sentaba en sus rodillas y me daba el volante para que condujera por las calles de San Pedro. Y esa sensación me encantaba. El azar hizo que conociera a Fernando Castañeda, que en ese entonces era el presidente de la escudería La Palma y La Bonita, y fue el que él me introduce en el automovilismo y empiezo a conocer lo que es este deporte desde dentro. Éramos un grupo de chiquillos y la verdad que fueron momentos inolvidables dentro de la escudería. Y con ellos empecé a entender lo que era este deporte. Conocí a muchísima gente de renombre, y eso alimentaba mis ganas de correr. Con el tiempo intenté comprar un coche de carrera, sobre todo escondiéndome de mi familia. Intenté también meterme dentro de la Copa Hyundai G que se hizo aquí, creo recordar, 2006-2007 en la isla de La Palma. Pero como otras veces lo había intentado, nunca se materializó. Y la verdad que eso me frustraba muchísimo, inclusive alejándome de este deporte. Sobre el 2007 aproximadamente entro en el equipo de TT Racing, el amigo Andrés Iván, a través de Víctor, un buen amigo y componente de este equipo. Y la verdad que ahí me llevé una sorpresa enorme, porque aquel coche con el que yo me había enamorado de este deporte, obviamente lo había querido Andrés Iván. Durante muchísimo tiempo estuve al lado de él, sobre todo haciendo fotografía o ayudándole en la asistencia. Y ahí también tuve una pequeña escuela, porque supe cómo se preparaba un rally, desde una asistencia. La verdad que fueron unos años muy bonitos junto a un bonito equipo. El tiempo pasó y quise de nuevo intentarlo. Vendí una moto y con el precio de la moto intenté comprar un saxo para prepararlo para correr. Confié en una persona para que me lo preparara, pero otra vez la ilusión se desvaneció, porque en ese entonces esa persona jugó con mis ilusiones y me sentí engañado. No solamente por el dinero que perdí, que bueno, el dinero va y viene, pero sí que me dolió bastante porque había confiado en esa persona para preparar el coche y al final me quedé sin coche, me quedé sin moto y me quedé otra vez a las puertas de poder correr. A partir de ahí me alejé muchísimo del deporte en todos los sentidos y no quise saber nada durante muchísimos años. Pues el tiempo pasó aproximadamente unos 10-12 años, hasta que un día vi una Skoda de carrera en Lanzarote y no me preguntes por qué, me dio por contactar. Yo ya sinceramente pensé que iba a ser la misma historia de siempre, la misma mierda, que no se me iba a cumplir, que no lo iba a comprar, pero bueno, en ese entonces era autónomo, con lo que era más complicado ir a los bancos. La burocracia se alargó, se intentó, hasta que llega una pandemia y se para todo. Obviamente me dejó bastante tocado, como a miles de empresas, pero bueno, de aquella conversación y de aquellos intentos de comprar el Skoda, la verdad que nació, creo que algo mejor, que es una buena amistad como Ariel Quintana. Tiempo después, y de manera casi fortuita,
abro el Facebook un día y me veo una publicación de un equipo que la verdad que hasta entonces no tenía constancia que existía en la isla de La Palma, como era Autoedal Competición. Y me acuerdo que un día en un partido de pádel aquí en las ya recordadas pistas de Padel Belia, en ese entonces la regentaba el bueno de Carlos Acosta, y se lo pregunto, me da muy buena información y me pone en contacto con ellos, y Autoedal Competición se había convertido en la parte más importante de esta historia. Me pongo en contacto con ellos y nada, descubro que era el que se convirtió luego en un buen amigo y uno de los protagonistas de esta historia, con Edgar Morales. Me pongo en contacto con él y la verdad que desde el primer momento fueron todo facilidades, y la idea era subir en la subida de Barlovento, la mítica subida de Barlovento, en el año 2021. Hacemos la presentación el 19 de septiembre de ese año y casualmente nace un volcán justamente en ese mismo día y en esa misma hora. Y como autónomo no me había terminado de recuperar de la pandemia y llegó un volcán y eso me dejó bastante tocado. Hago este vídeo porque quiero comunicarles que dejo la fotografía profesional. Esta decisión ha sido muy complicada y personalmente bastante dura, pero en vista de la situación por la que atravesamos todos, me veo en la obligación de hacer. Toda esta historia, desde que empiezo Autoedal hasta casi 2 años, y aquí donde empiezo yo a agradecer a una persona que en toda esta historia es de las personas más importantes, que es Edgar Morales, quien fue realmente el que me ayudó a retomar un poco aquello. Y bueno, pues empezamos un poco a hablar con patrocinadores que habían apostado el proyecto pues prácticamente un año antes, y pudimos salir en la que es para mí una de las subidas más especiales, que es la subida de San Isidro. Aquí tengo que contar una anécdota súper bonita. Cuando quedaba muy poco para subirme al coche, pues el amigo Ariel Quintana me mandó un mensaje y me dijo que... Y espérate, ahora acordándome, si vas a correr, yo te presto los monos oficiales, que tengo los monos oficiales de Skoda, coleguita. Así que con el tema de la ropa y eso no te vuelvas loco. No le puedo explicar con palabras ni con hechos lo que yo viví ese día, rodeado de mi gente, de mi familia, de amigos, el poder haber cumplido un sueño. Y la verdad es que la idea solamente era hacer esa prueba, pero ahí estaba Edgar Morales de nuevamente, que me dijo, es que aquí no te puedes quedar. Y gracias a él y a los patrocinadores de ese año, no solamente cumplimos un sueño, sino que pudimos hacer 3 subidas y un rally. Aquí hay otra anécdota bastante especial para mí, porque en ese rally, que era mi primer rally, mi copiloto en ese entonces, que era Avián, a quien le tengo una gran estima y un gran cariño, cuando nos quedaban 3 tramos para terminar, se nos rompe el taco del motor. Gracias a él, recuerdo que me dijo unas palabras que todavía se me eriza la piel. Me dijo, sí o sí, te llevo a los llanos. De los momentos más especiales de mi vida puede ser terminando ese rally, viendo al equipo de Autoedal celebrando conmigo el haber llegado, y es inevitable que no se me humedezcan los ojos. ¡Dale, dale! ¡Ahí, campeón! Este está sensible. Felicidades. Con 3 trinchas va para abajo. Con 3 trinchas para abajo que va. Ahí va, con 3 trinchas por ahí para abajo y para los llanos que va. ¡Ahí, máquina, ahí! ¡Atancas y barrancas fue terminado! ¡Felicidades, Aviancete! Con 3 Si no por ti. Esto ha llorado más. Al siguiente año, y nuevamente gracias a Edgar,
y gracias también obviamente a los patrocinadores pudimos hacer un programa de 13 pruebas que al final sacamos 9, donde también con la veterinaria que tenía Edgar me recomendaba que hiciera tierra porque había un proyecto mucho más ambicioso años después. Para mí me lo tenía que tomar de formación total, que tenía que coger muchísima experiencia para lo que yo quería hacer al siguiente año. Fue un año increíble, de los años más bonitos que recuerdo, y luego como anécdota tengo un montón ese año, pero creo que la más bonita fue la de la subida a Barlovento. En la última pasada se me rompe la mangueta de la dirección, ahí es donde realmente comprendí lo que significaba este deporte. La rabia porque se le faltaba la meta, nada. Yo las críticas siempre las he llevado bien, algunas me afectan, otras no, obviamente como una persona normal. Ese año corría yo con Jesús, que en ese entonces corríamos con coches similares. A Jesús lo considero no solamente un buen amigo, sino creo que tiene un don, y se lo he dicho incluso a la cara, un don para el automovilismo. Escuché siempre muchos comentarios, incluso comentarios de algunos compañeros que me decían que me dedicara a otra cosa, que jugara a la petanca, que si eso no caminaba más. La verdad es que nunca me importó porque yo sabía que lo que llevaba en las manos era un proyecto mío y siempre corrí con la mente fría. Sabía que el coche no era mío y sabía obviamente toda la inversión que había detrás. Y obviamente no quería cometer errores porque yo sabía lo que significaba para mí poder estar ahí. Quiero hacer una reseña a Edgar Morales porque gracias a él hice todo lo que hice dentro de Autoedal Competición. De hecho, una persona que hace una inversión tal, una inversión económica de comprar coche y que incluso ponga dinero de su bolsillo para que personas como yo nos pongan la llave en la mano y te diga corre, eso lo hace muy pocas personas. Lo sé porque lo viví de dentro, vi cómo otros proyectos similares al mío salieron así y que él se desvivía porque salieran por el cariño y el amor que le tiene a este deporte. De hecho, fueron muchas veces las que igual yo no llegaba al presupuesto y una mano por encima del hombro me decía: ahí tienes el coche, sal a correr. Eso lo hace más humano y más especial esta historia. Pues bueno, todo principio tiene su final y sí es verdad que en el 2024 ya quería dar un pasito más. Intenté comprar algún coche que otro y la verdad que siempre con la ayuda de personas que estaban en mi entorno más íntimo y personal. Coches como por ejemplo el Subaru de José Luis Barrio, que lo fuimos a ver con mi gran amigo Melián. Fui a ver algún que otro Seat León, inclusive, bueno, hoy en día hay un Seat León que es mío, sentimentalmente hablando, claro está, pero siempre me ha dicho que ese coche es para mí. Y la verdad que este deporte me ha dado muchísimas personas, pero una de ellas es Dani, que bueno, para mí se convirtió en un hermano y que me ayudó muchísimo. Y él me ha dicho que bueno, el coche no lo vende, pero el día que quiera comprárselo, que ahí está. En ese entonces a mí se me ocurrió la brillante idea y la cagada más grande que he hecho en mi vida de no elegir comprar un coche y montar una empresa. Y así nació JRC Distribuciones. Mi gran cagada. Si algo empieza mal, está claro que termina mal. El préstamo que pedí fue pequeño, hasta las negociaciones con la marca que había cogido pues tampoco fueron claras y buenas, ya que había algún intermediario y compré un vehículo nuevo. Personas de mi entorno me decían que era una locura, pero siempre creía en el proyecto y en la imagen de la empresa. A medida que fue pasando el tiempo todo se complicaba. Muchos clientes no entendieron el concepto mío, ya que yo no me podía codear con las grandes empresas. Yo al final era un pequeño autónomo que compraba a un proveedor y vendía a un cliente. Entonces, escuchar palabras como que no llegas al precio o lo tienes muy caro, desde la marca tampoco se me ayudaba.
Si no había dinero no se me enviaba mercancía. La verdad es que fueron momentos pues muy jodidos, muy tristes. La verdad es que llegué a algún acuerdo importante. Algunas personas me ayudaron, pero no entraba dinero y si no entraba dinero tampoco podía comprar y tampoco podía vender. Aún así, hubo algo que hice, que fue correr mi última carrera. Gracias otra vez nuevamente a ECAR y al equipo de Autoedal Competición. Gracias a los patrocinadores y a una persona muy cercana a mí, pude salir en el Rally Sendero de La Palma, con los colores de JRC Distribuciones. Y lo hice por dos cosas importantes. Una era por volver a disfrutar de mi deporte y la otra, más importante, por darle visualización a mi empresa. Creo que es el proyecto empresarial más ambicioso e ilusionante que he hecho en mi vida. Después de prácticamente 6 meses tocó cerrar las puertas y fue una de las decisiones más duras de mi vida, porque tenía las ganas que saliera para adelante, de poder estar trabajando para algo que me gustaba, el poder también ayudar a mi familia si las cosas iban muy bien. Ha sido uno de los mayores errores de mi vida, pero también una enorme enseñanza. El automovilismo fue y seguirá siendo importante en mi vida, eso no lo puedo obviar, pero también tengo algo claro: las decisiones que tomamos tienen consecuencias y hay algunas que son irreversibles. Si todo sigue como va, posiblemente me tenga que despedir de este deporte, porque hay cosas que ahora mismo tengo que resolver y llevan bastante tiempo. Y cuando ese momento llegue, quizás sea demasiado tarde para comenzar. Y también lo tengo claro: no soy nadie en especial en este deporte. No tengo palmarés, no tengo títulos, y está claro que nadie va a venir a apostar por mí. Quizás las cosas no salen como uno sueñe. Quizás la cosa es hasta dónde llegue, sino de entender dónde tienes que parar y aceptar las consecuencias. Por eso, esto no es por pena, es el precio de mis propias decisiones. Para mí el automovilismo es mucho más que correr. Es una forma de entender la vida, es superarte, es encontrar una terapia, es enfrentarte a tus propias inseguridades. En mi casa no hay copa, no hay trofeo. Las estanterías tienen otras cosas, pero tengo algo más importante, los recuerdos, las vivencias, el haberlo intentado, el haberlo compartido en momentos con mis copilotos, con el equipo, con la afición. Ver cómo los niños se acercan a ti, igual que yo lo hacía cuando era pequeño, y sentir que por unos minutos todos los problemas desaparecen dentro del coche, porque aquel chico de 18 años solo quería correr. Hoy la vida es distinta, pero la pasión sigue exactamente donde empezó, con esta foto. Sitúate. Derecha 340, no, derecha 5. ¡Ay, gracias! Ahora íbamos rápido. Seguido de izquierda 6, pronto, valiente aquí. Para derecha 4, no cortar, 20. Derecha 4, pronto, Vámonos arriba, rasante ahora 200 puntos. Eso es, frenando.